Hermanos, bienvenidos. Hoy día, sin duda, para nuestra congregación es un día especialmente sensible, sobre todo porque acabo de llegar de la ceremonia de oración por el fallecimiento del papá de nuestra hermana Judith Valerio, esposo de la hermana Inesita Sepúlveda, y estuvimos compartiendo con sus hijos. Hemos estado acompañándoles en este día desde la mañana cuando nos enteramos del fallecimiento de nuestro hermano y pedimos a Dios que el Señor consuele a esta familia que es muy querida en nuestra iglesia. Agradezco a todos los miembros de nuestra congregación que al enterarse de esta noticia han enviado sus saludos. Sabemos que por las circunstancias que estamos viviendo no podemos hacernos presentes físicamente, pero qué lindo de parte de ustedes una llamada, un mensaje al grupo de la iglesia de ánimo, de cariño por nuestros hermanos que están pasando la pena de perder al dueño de casa. Así es que con este sentimiento muy particular en mi corazón, inicio nuestro compromiso de cada día, encontrarnos con la palabra y también con la oración. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque tú sabes todas las cosas, Señor, y nos sujetamos a tu santa y perfecta voluntad. Hay muchas noticias inesperadas en nuestra vida, cosas que no pensamos que pueden suceder, pero en todas las cosas queremos sujetarnos a tu perfecta voluntad. Quiero partir esta oración rogando por la familia de mi hermana Inés Sepúlveda y de todos sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, Señor. Que tú le des la fortaleza, la conocemos como una mujer muy valiente, Señor, una mujer comprometida con la iglesia, Señor, servicial como ninguna otra, que siempre ella asume, Señor, responsabilidades más allá incluso de sus propias fuerzas. Y reconocemos en nuestra hermana, Señor, su generosidad. También en Judith, que creció en nuestra iglesia, Señor, y que desde pequeña ha estado con nosotros cumpliendo diferentes responsabilidades de la iglesia, de liderazgo, trabajo con jóvenes, con niños, Señor. Amamos a nuestras hermanas y a todos sus familiares, Señor, a los nietos de mi hermana que siempre están con nosotros en la actividad de los niños, del ministerio infantil, que tú les cuides, Señor, a sus hijos, a su yerno, a sus nueras, Señor. Extiende tu misericordia. Y al orar por ellas no queremos olvidar a todas las personas que están sufriendo en este momento, que están pasando un tiempo de duelo, de tristeza, Señor. Y te pedimos que tú les fortalezcas, Señor. Como familia, como parte de ellos, Señor, sentimos en nuestro corazón el dolor que ellos están sintiendo. Y queremos acompañarle en la medida de lo posible, Señor, y estar presente en todo este proceso de pérdida. Y ten misericordia, Señor, fortalece la vida de nuestros hermanos y de todos aquellos que están pasando tiempos de prueba, de enfermedad, de temor, Señor. Que tu bendición nos acompañe y gracias por la oportunidad hermosa de cada día encontrarnos con la oración y también con la palabra. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, para nuestra meditación en el día de hoy, quiero que busque usted en su Biblia libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Y vamos a compartir algunos pensamientos respecto a qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia en sí? A veces nosotros tenemos diferentes ideas, percepciones de lo que es la iglesia. Y vamos a tratar de hacer algunas aclaraciones respecto a lo que es la iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia a qué se dedica? Hechos, capítulo 2, versículo 41 y versículo 42. Dice así el texto Reina Valera que tengo acá. Acá tengo la internacional. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es palabra del Señor. Bueno, la verdad es que toda esta situación que estamos viviendo ha hecho que toda la estructura y la forma de funcionar de nuestras congregaciones se haya alterado totalmente. Y frente a estas transformaciones uno se comienza a preguntar qué es lo esencial, cuáles son aquellas cosas que nosotros no debiéramos dejar. ¿Será que el tema de que nos congreguemos en un lugar particular sea tan trascendente? Porque en este momento hay algunos colegas míos que están diciendo que si no se congregan en el lugar donde ellos hacen sus reuniones, por supuesto, prácticamente no pueden ser iglesia, no pueden funcionar como iglesia. Y leyendo claramente la Escritura, el lugar físico donde los creyentes estén es lo de menos. De hecho, cuando la iglesia se fundó, cuando partió la iglesia cristiana, luego comenzó a ser perseguida. Y esta iglesia pasaba de un lugar a otro,
Se iniciaba, en el caso ministerial de Pablo, generalmente iniciaba su ministerio dentro de la sinagoga donde predicaba el mensaje del Evangelio, y luego se formaban ciertos grupos que se iban a una casa, en esa casa crecían, pero no se habla en particular de que construyeran templos, no se habla de eso. La iglesia vivía en las casas, la iglesia compartía donde pudiera. Si había un lugar donde reunirse al lado de un río, la Biblia habla de que en alguna oportunidad cerca de un río se reunieron entonces para orar, para buscar a Dios, para escuchar las verdades del Evangelio. A la luz de lo que dice la Escritura, ciertamente el lugar físico no es trascendente. Mi relación con Dios no puede depender del lugar donde estoy. Mi relación con Dios depende de otro tipo de cosas que están claramente establecidas aquí en este texto que les acabo de leer. Y cuando uno mira cómo funcionaba la iglesia, especialmente en el libro de Hechos, hace un tiempo atrás mencionábamos la importancia del libro de Hechos, porque Lucas escribe el Evangelio de Lucas, donde él describe la vida del Señor hasta que asciende a los cielos. Y luego, la siguiente parte, Lucas escribe entonces lo que pasa con los seguidores de Cristo en el libro de Hechos. De ahí que aconsejamos que una de las mejores opciones para conocer la vida de Jesús y de la iglesia es primero leer el Evangelio de Lucas y luego continuar con el libro de Hechos. Bueno, el libro de Hechos entonces va describiendo lo que pasa con los creyentes. Los creyentes comienzan a crecer, la iglesia comienza a crecer en forma impresionante. Hay una cantidad enorme de convertidos de todos los grupos sociales, de todos los niveles culturales. El cristianismo vino a revolucionar el siglo I y hay expresión en el texto como dice, estos que han llenado el mundo con su mensaje. Qué impresionante que el mensaje haya crecido de tal manera que habían llenado el mundo con este mensaje loco del Señor que había resucitado. Entonces se describen las acciones que tiene la iglesia y por eso yo quería compartir estos dos versículos que son muy reveladores. En primer lugar, el versículo de Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra. Cuando escuchamos el texto y dice, los que recibieron su palabra, esto da a entender, por supuesto, que alguien predicó la palabra. Por supuesto, hubo un trabajo misionero y Pedro predica, y luego de que predica, hace que la gente tome una decisión. ¿Cuántos quieren seguir la verdad de este evangelio? ¿Cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su salvador personal? Y en esa circunstancia, entonces dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Recibieron ese día su palabra, fueron bautizados. En este punto de inmediato es como para hacer una observación. Yo sé que no es mi intención dictar cátedra para todas las iglesias. Cada iglesia es responsable de la doctrina que mantiene. Sin embargo, la verdad del bautismo es una verdad establecida en el Nuevo Testamento innegablemente. Los convertidos, los que aceptaban la fe de Jesucristo, eran bautizados. Aquí se convirtieron 3.000 se fueron bautizados. No un bautismo por aspersión, no existía el bautismo por aspersión en el siglo I. Todos eran bautizados como fue bautizado Jesús en el río Jordán. Se buscaba un lugar donde había mucha agua y los sumergían, porque lingüísticamente la palabra bautizar significa sumergir. Por lo tanto, en el siglo I no había discusión respecto a la forma de bautismo, no había ninguna dualidad. Todos sabían que bautizarse significaba sumergirse. Y esto no fue un invento del cristianismo. Habían bautismos. Cuando alguien se convertía al judaísmo, igual tenía un acto de bautismo en que renunciaba a su antigua fe para adquirir la fe judía. Por lo tanto, el bautismo era un símbolo de dejar atrás una fe anterior y comenzar una nueva fe. Por lo tanto, aquí encontramos que primera cosa que hacen los creyentes cuando predican el Evangelio y alguien acepta la fe de Jesucristo es bautizarlos. Se bautizaba toda la gente. Imagínense lo que significa toda una infraestructura para bautizar a 3.000 personas de una sola vez. Y en otra oportunidad se bautizaron 5.000. Y así eran multitudes y se les predicaba y eran bautizados. Luego de eso, luego que eran bautizados, entonces viene esta secuencia de actividades que realizaba la iglesia y que son sumamente interesantes de leer. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 42. Veamos lo que hacían. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? En primer lugar, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había una enseñanza sistemática, la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas de Jesucristo. Los apóstoles eran depositarios de las enseñanzas de Jesús. Ellos habían escuchado de primera mano el mensaje de Jesucristo. Ellos habían escuchado y habían sido testigos de cómo Jesús estuvo con ellos, cómo les enseñó, cómo fue juzgado, fue llevado a la cruz del Calvario, murió, fueron testigos de su resurrección. Y ese era el mensaje del Evangelio.
que Jesucristo era Dios y que había venido a estar con los seres humanos y que había muerto, que había sido enterrado y que al tercer día, un día domingo igual que el día de hoy, había resucitado. Esta declaración era una declaración que en el tiempo de Jesús era bastante fuerte. Sin embargo, era la base de la doctrina del querigma cristiano, de la declaración, de la proclamación de la verdad del Evangelio. La doctrina de los apóstoles es, por supuesto, la doctrina de Jesucristo. Y nosotros, los cristianos de hoy, tenemos que estar enraizados en esa doctrina. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿usted es parte de una iglesia apostólica? Absolutamente, porque la doctrina de la congregación que ministro está enraizada en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es esa doctrina? La doctrina de los apóstoles de aquí, de allá, de Estados Unidos, no. La doctrina de los apóstoles está claramente establecida en el texto bíblico. Los apóstoles fueron inspirados por Dios para escribir el Nuevo Testamento y ahí está la doctrina de los apóstoles. Por tanto, nuestra iglesia es doctrinalmente apostólica. Ahora, no compartimos y respetamos la visión de cualquier otro creyente que quiera pensar distinto, de que después de que Jesús tuviera estos 12 apóstoles que Él llamó, y que hizo este mandato para que cumplieran una visión particular, en que el apóstol Pablo dice, y a mí, el último, como un abortivo se me apareció a mí, asumiendo que él era el último de esta serie de personajes que fueron enviados por Jesucristo para predicar el Evangelio, Pablo particularmente a todos los gentiles. Entonces, ciertamente, nosotros creemos que ahí se cierra el periodo apostólico. Entonces dicen, bueno, entonces usted no cree en la existencia de los apóstoles, pero absolutamente, solo que los apóstoles estuvieron circunscritos al tiempo de Jesús y después sus enseñanzas quedaron plasmadas en el texto bíblico. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Se mantenía estudiando la doctrina de los apóstoles, como dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? Aquí. Esa es la doctrina de los apóstoles. Yo no puedo inventar cosas nuevas, no puedo agregar cambios. No es que ahora necesitamos apóstoles nuevos, porque como Dios pasó por un periodo de Alzheimer, se le olvidó una nueva revelación, entonces hay una nueva revelación ahora. No. Desde el punto de vista doctrinal de nuestra congregación, la revelación está completa, está en el texto sagrado y no se le puede agregar ni se le puede quitar. Por tanto, no nos vamos a mover de esa posición, porque por supuesto la Biblia establece que a la doctrina apostólica no se le puede agregar ni se le puede quitar. No puede ser que ahora en este tiempo haya una nueva revelación, no. Hay más iluminación del texto, entendemos mejor las profecías, entendemos mejor los periodos apocalípticos, la literatura apocalíptica. En eso podemos conversar de todo lo que usted quiera. Pero si usted quiere agregarle al texto sagrado algo nuevo, sin duda nosotros no podemos aceptar eso, porque la doctrina de los apóstoles ya está establecida. Primera cosa entonces que hacían los cristianos en forma común después de bautizarse era participar de la doctrina de los apóstoles. Segundo concepto que aparece en el versículo 42. En la comunión unos con otros. Participaban en la comunión. Los cristianos eran amigables, los cristianos se reunían, compartían. Esa comunión no era solamente una comunión de hola, no es que se mandaban solo mensajes de texto, no es que whatsappeaban, sino que también se encontraban, compartían los alimentos. La iglesia cristiana era una iglesia cariñosa. La iglesia cristiana partió como una iglesia de comunión, de compartir alimentos, de reunirse, de tener tiempo de compartir lo que ellos tenían, fuera poco, fuera mucho. Era tiempo de ese tipo de comunión. Y en la iglesia la comunión es importante. Este sentimiento de unidad, este sentimiento de familia, que en un día como hoy, que tiene que ver con la pérdida de un ser querido, de una familia en nuestra iglesia, nos golpea especialmente. Porque ¿cuándo se hace más valioso este sentimiento de familia? Si no en los momentos de tristeza, si no en los momentos cuando alguien necesita un abrazo, necesita una palabra de consuelo. Entonces, como iglesia y como pastor representándola a ustedes, debo estar al lado de la familia de nuestra hermana Inesita en este tiempo. Mañana vamos al cementerio a dejar los restos de su esposo, porque quisiéramos que estuvieran todos. Lamentablemente no se puede por las condiciones que estamos viviendo. Pero por supuesto nuestro sentimiento de iglesia, de comunión, de amor, de amor filial en nuestra congregación es importante. Por lo tanto, cuando usted se toma el tiempo para mandar un saludo, para hacer una llamada telefónica, para decir que estamos orando por ellos, eso es valioso, porque es parte de lo que hacía la iglesia primitiva. Usted y yo debemos demostrar el amor cristiano, no debemos dar por hecho de que los hermanos saben que les amamos. Tenemos que estar presentes, no podemos excusarnos, porque somos parte de una iglesia y de un pueblo. Así que ya tenemos dos actividades: perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Tercer concepto, en el partimiento del pan. Esto se podría entender de alguna manera como que compartían una oncecita, un almuerzo, que se comían un asado de cordero los judíos.
puede interpretarse así, pero por lo menos en este texto, cuando hablamos de que estamos hablando de doctrina fundamental, el partimiento del pan hace relación al partimiento de la consagración del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, el partimiento del pan significa la Santa Cena. Tú como hijo de Dios, tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, debieras tener preocupación de nunca restarte a la participación del pan. No debiera ser que por una intrascendencia, por un detalle, tú te quedes fuera de la comunión, del partimiento del pan. Era una actividad fundamental. En la iglesia primitiva se hacía permanentemente. Todo el tiempo se partía el pan y se participaba del vino. ¿Por qué? Porque ellos entendían la importancia de esta ceremonia, de este sacramento. Jesucristo lo había establecido. Por lo tanto, si el Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, ellos querían siempre hacer eso en memoria. Y no pasar ninguna oportunidad que se reunieran sin recordar la muerte del Señor y sin recordar su sacrificio. Entonces, yo te pregunto si para ti realmente es trascendente esto, si para ti es importante. Y yo doy gracias a Dios por aquellos que hacen el esfuerzo de llegar a nuestra casa cada primer domingo del mes a retirar los elementos que hemos preparado con mi esposa con mucho amor, el pan y el vino que hemos consagrado para que cada uno de ustedes participe. Y si tú no lo has estado haciendo, entonces te invito a que lo tomes en serio, era parte del mover de la actividad propia de la iglesia. Entonces, si en la iglesia primitiva se practicaba esto con tanta rigurosidad, la pregunta es si nosotros lo estamos haciendo con la misma rigurosidad. Si le estamos dando la misma solemnidad, el mismo respeto, si le estamos enseñando a nuestros pequeños lo que significa esta ceremonia de compartir una porción de pan y una porción de vino que son símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Lo tomamos con la consagración, con la preocupación de darle la solemnidad. Entonces, ahí yo felicito a todos aquellos que sí se lo toman de esa manera. Me hacen llegar siempre sus fotos de sus lugares. Cuando lo hacíamos en tiempo que podíamos reunirnos todos, entonces en nuestra congregación siempre había una mesa maravillosamente preparada, alajada, con mantelería hermosa, con flores, porque el Señor se merece la excelencia. Y yo te felicito a ti, que te tomas el tiempo de después que te entregamos los símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor, llevarlos, que tú pones una mesita, pones una Biblia, pones una florcita y tienes un altar donde recibes los símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Y qué lindo que hagas el esfuerzo por poder reunirte. Algunos se reúnen con sus hijos, con sus nietos y lo hacen. Es un tiempo de comunión y la Biblia dice claramente que la iglesia primitiva lo hacía y que era parte de las actividades fundamentales. Así que ahí ya tenemos 3 actividades fundamentales de la iglesia. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, número 1. 2, en la comunión unos con otros. 3, en el partimiento del pan. Y 4 cosa, lo dice el versículo 42, y en las oraciones. El orar es un elemento distintivo de los creyentes. No podemos nosotros, así como no podemos estar sin comer durante todo un día, no podemos dejar de orar al Señor. Y damos gracias a Dios por la iniciativa de la Pastoralidad de poder establecer una secuencia de oración 24/7 para nuestra iglesia. Estamos en un tiempo de batalla. No estamos en un tiempo para estar relajados. No estamos en un tiempo para que no nos olvidemos de nuestros deberes cristianos. Y uno de los deberes que enseña claramente la Escritura es la oración. Orar, clamar, interceder, pedir por otros, ponernos en el lugar de otros es parte de nuestros deberes cristianos. Por lo tanto, cuando nosotros miramos a esta iglesia neotestamentaria, es como un espejo para que veamos cuánto de lo que ellos hacían lo estamos haciendo nosotros. Yo te invito a que tú revises el libro de Hechos y te des cuenta cómo era la vida de ellos. Una iglesia unida, una iglesia sufrida, una iglesia solidaria, una iglesia que se preocupaba de sus hermanos, una iglesia que no se quedaba atrás en testificar, en dar testimonio del Evangelio, independiente que fuera peligroso hacerlo, y que muchos de ellos dieron su vida por seguir predicando el Evangelio. Por lo tanto, permíteme decirte una cosa. Con templo, con auditorio, con sala donde hacer culto o sin sala, no es lo trascendente para la iglesia, lo trascendente está en el texto bíblico. Y por supuesto te lo voy a repetir. ¿Qué hacían? Participaban de la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan, de las oraciones. Son las cosas que hacía la iglesia y son las cosas que pretendemos que nuestra iglesia haga. Particularmente en estos días, por supuesto, de la comunión, de estar orando por esta familia que perdió un ser querido, de estar orando por nuestros seres queridos, nuestros familiares que están enfermos, de no romper esta preocupación de unos por otros,
de no descuidarnos de nuestros deberes. Todos tenemos responsabilidades. Yo sé cuál es mi responsabilidad. Yo sé cuál es mi deber como pastor y sé dónde debo estar en el momento que debo estar. Y yo doy gracias a Dios por todos los que se comprometen para ayudar a nuestra labor ministerial y que nos apoyan, que nos colaboran con su oración, con su fidelidad en sus finanzas, con su compromiso con nosotros, con su apoyo para los proyectos que hacemos. Gracias a Dios por ustedes que han hecho que nuestra obra y nuestro trabajo ministerial sea un trabajo que podamos realizar. Sin el apoyo de usted no podríamos hacer nada. Y hoy día más que nunca reconocemos que en este tiempo de dolor para una familia hemos visto el cariño de ustedes para preocuparse por ellos. Y sé que Dios nos ayudará para demostrar nuestro amor como corresponde, con hechos y no con palabras. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos, Señor, a través de la Escritura, poder traer luz a nuestra mente y a nuestro corazón respecto a los roles que debemos cumplir como iglesia, Señor. Te pedimos que tú nos hagas hombres y mujeres responsables. Te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, cuál es la misión de la iglesia y que podamos cumplir con nuestro deber. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se compromete con el trabajo de la obra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que sustenta el trabajo de la iglesia a través de su fidelidad en las finanzas. Bendice a aquellos que nos ofrendan, que nos ayudan, para también extender la mano al necesitado o para dar una mano a los hermanos que están pasando estrechez. Con tanto cariño nuestros hermanos contribuyen para el avance de tu obra. Y por eso queremos pedir que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor, que tu misericordia esté con ellos, que no les abandones, Padre. Gracias te damos, Señor, por toda tu bondad. Pedimos que tú nos acompañes, que nos bendigas y que bendigas particularmente la familia de nuestra hermana Judith, de nuestra hermana Inesita, Señor. Acompáñale a ellos con sus hijos y que tú les des la fuerza que necesitan en este tiempo tan difícil. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Qué lindo, hermano, tener este tiempo para compartir la palabra del Señor. Esperamos que Dios a través de la Escritura les lleve orientación, les lleve fortaleza y les lleve, por supuesto, el cariño de todos nosotros. Estemos orando los unos por los otros, cumplamos lo que dice la Biblia, seamos responsables con nuestros deberes y yo sé que trabajando unidos Dios nos va a dar victoria y podremos hacer mucho por la obra del Señor y por nuestros hermanos. Estamos orando, mañana será un día difícil, triste para la familia de nuestra hermana Inesita. Oren por ella, oren por sus hijos, por sus nietos, para que el Señor nos acompañe y podamos llevar los restos de su esposo al campo santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en sus hogares. Amén.